Y bien, vemos que estamos en capítulo 30. Leímos sección 2 y 3, así que vamos a la sección 4. Si ustedes gustan, si están listas, vamos a ello. Déjenme solamente revisar qué leímos antes, más allá de todo ídolo y el libre albedrío. Bueno, vamos a leer la verdad que yace tras las ilusiones. Comenzamos. Atacarás lo que no te satisfaga y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Los autoengaños, ¿no? Tu batalla es siempre con las ilusiones, pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura que si fueras consciente de ella te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos. La verdad jamás puede ser atacada. O sea que parece como que estamos atacando la verdad, pero no estamos atacando la verdad. La verdad no puede ser atacada y solamente estamos luchando entre nuestras ilusiones. Siempre son las ilusiones las que luchan. Y sabías esto cuando inventaste los ídolos. Los concebiste precisamente para olvidarte de este hecho. Lo único que atacas son las ideas falsas, nunca las verdaderas. Em, Hay una lección, si ustedes recuerdan, hay una lección que dice, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Me estoy defendiendo de la verdad porque creo que la verdad me ataca y entonces yo contraataco con la enfermedad. Pero pues estamos entendiendo aquí que nunca es posible que pueda hacer realmente eso. Solamente es una pantalla para no ver lo que está detrás de eso. Y lo que está detrás es que estoy luchando con las ilusiones, que son las que creo que me atacan, y por eso yo las ataco a ellas. Y creo que lo mejor es elegir entre una de las dos ilusiones o entre muchas ilusiones. Los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que crees se formó entre lo que es verdad y tú, y las atacas por lo que crees que representa. Pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado. Los dioses que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte, son como juguetes infantiles descomunales. Un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al ésta abrirse repentinamente, o cuando un oso de felpa, suave y silencioso, emite sonidos cuando lo aprieta. Las reglas que había establecido para las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control de lo que le rodea. Ahora tiene miedo, pues pensó que las reglas lo protegían. Ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron ni violaron ninguna regla, y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien estaba equivocado. No sabía qué era lo que mantenía a salvo y pensó que lo había abandonado. Qué bonita metáfora utilizan aquí, o metáforas utilizan aquí para todo lo que son nuestros asuntos en el mundo, todas nuestras relaciones en el mundo, todos nuestros ídolos o ilusiones en el mundo. La inexistente brecha se encuentra repleta de juguetes de innumerables formas. Cada uno parece violar las reglas
que estableciste para él. Sin embargo, ninguno de ellos fue jamás lo que tú pensabas que era. Y así no pueden sino dar la impresión de que violan las reglas de seguridad que estableciste, toda vez que éstas son falsas. Mas tú no estás en peligro. Puedes reírte de los muñecos que saltan de cajas de resorte y de los juguetes que emiten sonidos, de la misma manera en que lo hace el niño que ya ha aprendido que no suponen ningún peligro para él. Y todos los juguetes que emiten sonidos o todos los muñecos que saltan de cajas de resorte son cualquier situación, cualquier cosa y cualquier persona en este mundo, incluyendo este cuerpo nuestro. Sin embargo, mientras le guste jugar con ellos, seguirá percibiéndolos como si respetaran las reglas que él estableció para su propio deleite. Por lo tanto, todavía habrá reglas que dichos juguetes parecerán violar y consecuentemente se asustará. Mas, ¿está realmente a merced de sus juguetes? ¿Y pueden estos realmente suponer una amenaza para él? Si observamos la metáfora, un niño nunca puede estar a merced de sus juguetes. No pueden suponer una amenaza para él. La realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú estableces. Son sus leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti mismo no obedecen ninguna ley. Vamos a ver aquí un poco cuáles son esas reglas que nosotros establecimos con respecto a todo lo que parece haber en la brecha, ¿no? Lo que llaman aquí los juguetes o las ilusiones o los ídolos. ¿Cuáles crean ustedes que sean esas reglas? Miren, vamos a leer aquí en el párrafo 4. La realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú estableces. Son sus leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti mismo no obedecen ninguna ley. ¿Cuáles son las leyes o las ilusiones que nosotros establecimos? Y entiendo yo que las leyes con las que funciona el mundo, o sea, como nosotros entendemos que, no sé, qué sé yo, por ejemplo, si tomo frío, me voy a resfriar y me voy a enfermar. Si como algo que me cae mal, me va a doler la panza. Ujú. Si, o sea, cualquier causa-consecuencia que se establece en el mundo. Ok, ujú, sí. Eh, bueno, las leyes que nosotros establecimos son las leyes de la separación y entre esas leyes de la separación tiene que encontrarse que la verdadera ley de causa y efecto está invertida. Por Mm. eso, exacto, por eso vemos esto, Mariana. Y esa ley de causa y efecto, al estar invertida, hace que parezca que todo está aquí separado de nosotros y que no tiene nada que ver con nosotros. Exactamente, Mariana, esas son las leyes que establecimos. Claro, o sea, por eso es que vemos la causa afuera y atribuimos o sea, a una causa externa Ujú, consecuencias que experimentamos. sí, sí, correcto, correcto. Las leyes de Dios, pues, son leyes de unidad y por lo tanto no pueden estar ahí para nosotros más que para nuestra protección, pero pues están invertidas, ¿no? Nosotros las hemos invertido, las hemos distorsionado y vemos cosas donde no están.
Sí, Gaby, gracias, Sí, Mariana. Sí, sí, María. están establecidas las 5 leyes del caos Ujú, claro, y en esas leyes están todas esas apreciaciones que ahorita acaba de decirnos Mariana. Diana, claro, sí. Están desde las leyes de la física, de la química, todas las leyes del mundo Ujú, ujú, sí, están para presentarse en formas de esas 5 leyes del caos. sí. Y, y lo que está De, detrás, de la salud, de la nutrición, ujú, ujú, sí, todas esas están incluidas ahí. sí. Y lo que se encuentra detrás de cada una de esas leyes del caos, pues es es la inversión de la realidad. Claro, por Ujú, supuesto. sí, El mundo de aquí es un guante volteado. ujú, ujú, exactamente. Entonces, Entonces, es más, perdón, sí, incluso yo sumaría las leyes, o sea, tipo la ley de atracción, o sea, es ese tipo de cosas que suponemos espirituales, pero que en realidad también tienen que ver con las leyes del caos, ¿no? sí, claro, sí, totalmente, por supuesto. Porque la ley de la mente, como funciona en realidad, es que, es que todo está dentro de la mente y no hay nada que esté afuera. Y cuando nosotros establecemos la ley de atracción, ponemos como que todo está fuera de la mente está vacía y todo viene hacia nosotros, ¿no? Entonces es parte de esa inversión de de las leyes de Dios. Ujú. Sí, Mariana. Entonces, vemos la línea 4. Parecen danzar por un rato, al compás de las leyes que promulgaste para ellos, mas luego se desploman, no levantarse más. No son más que juguetes, hijo mío, de modo que no lamentes su pérdida. Tu danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran cosas que pudieran asustarte o mantenerte a salvo si respetaban tus reglas. Las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles sin ningún significado intrínseco. Ve significado en una sola de ellas y lo verás entonces. No veas significado en ninguna y no podrán afectarte en absoluto. Am, Cuando leemos aquí, más luego se desploman para no levantarse más y de modo que no lamente su pérdida, también esto nos lleva a la reflexión de que entonces las ilusiones al, al desplomarse no se convierten en desilusión, porque a veces pensamos que es así, que la ilusión nos desilusiona. Y esto no es verdad. La desilusión y la ilusión son las dos formas de una sola cosa, son las dos caras de una sola ilusión. Por eso es que cuando la ilusión se desploma también la desilusión. Ninguna ilusión nos lleva a la verdad, ninguna. Por eso dice que su danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran cosas que pudieran asustarte o mantenerte a salvo si Rico, respetaban tus reglas. mi trucha. Vamos al párrafo 5. Las apariencias engañan precisamente porque son apariencias y no la realidad. No les prestes atención, sea cual sea la forma que adopten.
No importa si adoptan forma de ilusión o forma de desilusión, son apariencias. Lo único que hacen es distorsionar la realidad y producir temor, debido a que ocultan la verdad. No ataques lo que tú mismo hiciste a fin de ser engañado, pues eso demostraría que has sido engañado. El ataque tiene el poder de hacer que las ilusiones parezcan reales. Pues por supuesto, si ataco la ilusión, va a venir la desilusión y yo voy a pensar que es real que estoy desilusionado, que aquello me engañó, que aquello fracasó, que aquello me traicionó. Mas en realidad no hace nada. ¿Quién podría tener miedo de un poder que no tiene efectos reales? Pues nadie. Pero para esto necesito reconocer que, que eso que yo, a lo que yo pensé darle poder, no tenía efectos reales, no era poder, vamos. Ni le di poder, ni era poder en sí mismo. Primero tengo que reconocer eso para poder responder esta pregunta. ¿Qué podría ser dicho poder sino una ilusión que hace que las cosas parezcan ser como él mismo? Por ahí hay una sección en donde leímos que es imposible que yo le dé poder a nada, porque es muy común escuchar que decimos a veces, es que tal persona me lastimó porque yo le di el poder de lastimarme, es que yo le permití que lo hiciera, es que yo le permití que me hiriera, no le pude haber dado poder porque yo no soy el dueño del poder, el poder es de Dios y yo no puedo darle poder a nada. Por eso esta pregunta dice esto: ¿qué podría ser dicho poder sino una ilusión que hace que las cosas parezcan ser como él mismo? Porque si yo le doy poder a que alguien me ataque, o me lastime, o me hiera, es porque yo creo tener ese poder. Observa calmadamente sus juguetes y comprende que no son más que ídolos que no hacen sino danzar al compás de vanos deseos. Si nosotros comprendiéramos esto eh, completamente, nuestro mundo o esta brecha que le llaman aquí se desmoronaría de inmediato. Sí, María. Y respecto de eso que decías del poder, como que no tiene sentido directamente la frase o la afirmación, porque si, o sea, si yo tengo el poder, nadie me puede lastimar. O sea, es como que darle el poder a alguien para que me pueda lastimar es un sinsentido. Ajá, un No se total. podría, digamos, ¿no? O sea, porque si yo tengo el poder, quiere decir que reconozco mi unidad con todo. Entonces, ¿cómo algo me va a lastimar? ¿O cómo podría darle ese poder a alguien para que me lastime si no hay nadie más? Si no hay nadie más, claro. Entonces vemos que estas metáforas que presentaron antes de los muñecos que saltan de las cajas de resorte y los osos que emiten sonido, pues obedecen a esas leyes que hemos inventado, que yo creo estar otorgando un poder para que se me haga algo, pero eso implicaría que yo tengo ese poder. ¿Y cómo podría darle poder a algo para que me lastime?
a menos que quiera ser lastimado, a menos que desee ser lastimado para con eso justificar mi autopercepción, el que yo estoy separado del poder. Y entonces eso es lo que a mí me incomoda. No es el aparente daño que algo me hizo o alguien me hizo. Si vemos esto y cómo de verdad lo que concebimos como nuestro mundo se desmoronaría de inmediato. No los veneres. Gaby, disculpa, Sí, sí, María, adelante. ese párrafo requiere como ponerlo en claro bastante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las personas hemos utilizado la frase muy conocida de las apariencias engañan, Ujú. mucho, Mucho. dejando ver que es normalmente nosotros pensamos que el hermano Ujú, no confío en él totalmente porque puede hacérmela. ujú, Parecía honesto y de pronto sucede una situación en la cual creo que ahora no lo es. ujú, Parecía que era sincero y en otro momento sucede una situación que de pronto dejo de creer que eso ha cambiado. Entonces da la impresión que estoy queriendo decir que basado en las conductas, ujú, entonces las apariencias engañan. Creía que era honesto, no lo es. Que era sincero, no lo es. Y así, cualquier cosa. ujú, Entonces, en ese momento, cuando está hablando de unas apariencias, no está hablando en los términos que está utilizando para mí el Espíritu Santo aquí. ujú, Porque aquí él sí está haciendo la diferencia entre lo que es ilusorio y lo que es verdadero. ujú, ujú. Por lo tanto, todas las ilusiones son apariencias, Son una apariencia. todas. Ujú, ujú, Y por lo tanto, como de paso todas las ilusiones surgieron del primer bypass que se hizo el Hijo de Dios, ujú, en el sentido de que se desvió hacia el miedo porque creyó que se separó del amor. ujú, Ese es el primer bypass, que no ujú. lo usaban allí porque en ese momento esa palabra no estaba Sí, vigente. este, vigente con que se use mucho, Ujú, ¿no? ujú. A lo mejor no había aparecido los bypass físicos. Sí. Y pero alguien después usando esas metáforas, porque va apareciendo cosas y se van usando como metáfora muchas cosas. Ajá. Entonces, por eso es que él ahí habla con claridad, no las apariencias engañan, porque cualquier ilusión va a engañarnos, sea la que sea, Sea la que sea. Sí. porque no son la realidad. Ajá. Entonces, el detalle es que yo le presto atención a eso, ¿verdad? Y aquí me está pidiendo no le prestes atención, sea la forma, cualquier forma que adopten. Presente. Sí. Entonces ahí es para plantearnos, no en los términos como hemos utilizado las apariencias de engaño. Ujú. Sí, por supuesto. ¿Ve? Porque toda la ilusión, ¿verdad? La percepción vino a distorsionar el conocimiento. Ujú, Entonces, lo único que hacen es distorsionar la realidad, y ahí hablando de la realidad del cielo, la realidad de Dios y ujú, de su Hijo. ujú, Y por supuesto dice, y producir temor, porque ese ha sido el objetivo. La separación conduce a la culpa y la culpa al miedo. ujú, Entonces hay que ponerlo en sus justos términos, porque de pronto creemos que llamamos apariencia eso que estamos diciendo ahorita. Yo creí que tú eras mi amiga, pero aparentaste que lo eras y ahora no lo eres. claro, claro.
Es cuando ¿no? habla, sí, es cuando este curso o esta sección habla de la desilusión. Yo creí que tú Claro. eras mi amiga y Ujú. que podía confiar en ti y me desilusionó. Claro, y ahí estaban hablando de esos términos, porque aquí las ilusiones, ¿verdad? Las apariencias, en este caso, el término apariencia para las ilusiones, lo que han hecho es ocultar la verdad. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Ocultar a Dios y Pues, ocultarse a sí mismo su ser. ujú. Entonces, por eso nos está diciendo en esos términos. No, claro. Y además, porque esa idea en su mente se convirtió en su primer ataque Mm, hacia Dios y hacia él mismo, solo que él ahora no creía que estaba haciendo eso. Si no, no hubiera sentido culpa. claro, claro. Entonces, por eso dice, no ataques lo que tú mismo hiciste, Ujú, porque todo el trabajo aquí del Espíritu Santo es que yo, el Hijo de Dios, el decisor, asuma la responsabilidad justamente de eso, de claro. que eso es producto de que fue mi decisión Ujú. de ser engañado con una idea que realmente el Hijo de Dios sabe que es falsa. Es falso, por supuesto. Mm. Es, Bueno, está muy bien. es tanto apariencia el que yo crea que eres mi amiga y puedo confiar en ti, como que me desilusionaste porque no podía confiar en ti, porque no eres Sí, capaz. Las dos pero son. aquí todas las ilusiones tienen que estar claras Ujú, que solo son que apariencias solo son y, apariencias. y todas tienen el objetivo de engañar. Ujú, claro. Hace unos días, en uno de los grupos, una persona preguntaba, pero es que entonces no puede haber en este mundo buenas personas y malas personas. Pues no. O sea, desde la separación, claro que vamos a ver buenas personas y malas personas, pero desde la Ujú. realidad no hay buenos y malos. Dios tiene un Por solo hijo supuesto. y este hijo es perfecto. Ujú. No es bueno, Claro. es perfecto. Entonces, Por eso bueno, el hermano no te ha engañado, te has engañado tú mismo. ujú. Por eso lo que es bueno no existe, lo que es malo no existe. Claro, Con cualquiera de esas dos ilusiones te has engañado tú mismo exacto. y estás luchando con cualquiera de esas dos ilusiones, no Ujú. con la Toda la realidad. lucha es dentro de las ilusiones. No puede luchar la ilusión contra la realidad o verdad. No, 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 no puede. Ujú. Y aquí continúa diciendo, vean, completa este comentario. Cuando atacas, no obstante, te olvidas de esto. Tú te has Ujú. olvidado de esto y por eso atacas. Correcto. Aquí la idea o lo que siempre se nos ha propuesto es que yo no olvide cuál es la realidad. Mm. Las apariencias Exacto. hice olvidarme de la realidad, pero no me puedo olvidar de la realidad y me invitan a que eh, con el correcto trabajo interior yo recuerde cada vez más esto. Que- Tanto es importante en esa parte que el detalle de todo eso es para indicar que le he dado poder a las ilusiones con la intención de hacerlas reales, porque haciéndolas reales es como les tengo miedo. Ujú, ujú. Y entonces Entonces, con mi el miedo a la detalle realidad. está allí. Yo estoy en un mundo de sueños, de ataques por donde quiera, y por ende se está activando el miedo y la culpa en todas las situaciones que nosotros vivimos. Ujú, sí, ¿Ve? totalmente. Entonces, el día que sepamos realmente decir que no solo intelectualmente, sino que lo hacemos verdad en nuestra mente, entonces decimos, mm, ¿por qué voy a temerle a esto o a aquello? Claro, Que pase esto, que pase lo otro, claro. ¿no? De Ujú, tantas cosas que supuestamente pasan en la forma aquí. exacto, sí, sí, Ujú. exacto. De tantas cosas que supuestamente pasan en la forma aquí. Tú abre cualquier buscador de las noticias del mundo y todas las que veas te van a dar miedo, todas. Sí, sí.
Todas, Continuamente, fíjense que precisamente lo que llaman la élite en el mundo tiene sabido que la herramienta para dominar es el miedo. sí, Entonces, ¿qué hace? Ay, mira, va a haber una tormenta de nieve espantosa, ujú, peor que la de hace tanto tiempo. O lo contrario, que va a haber mucha sequía, cualquier forma. cualquier forma, cualquiera. Y todas tienen que va a temblar y no va a ser 5, sino 9 en la escala. Sí, Y así, ¿no? sí, Y uno cuando medio vive un temblorcito, ahí mismo sale a relucir el miedo de uno. por supuesto, por supuesto. Ujú, Y lo que sea de cualquier parte del mundo, ya ni siquiera ujú. localidad de tu país, de tu zona. No, es que donde encuentres lo que leas, lo que veas, Claro. va a producir bien. Me hace recordar una prima, ¿no? Que nos reímos, que todavía le pasa, a pesar de conversaciones y todo, de que medio ve una cucaracha y se encarama en alguna parte y empieza a gritar. Sí, ¿Eh? sí, Y mientras que yo no le tenga miedo a la cucaracha, entonces diga, ay, pero ¿cómo le vas a tener miedo a una cucaracha? Pero aparece un ratón por ahí. Y de pronto, entonces yo no le tengo a la cucaracha, pero le tengo miedo al ratón. ujú. Y miedo no es solamente que le tenga miedo, sino que hasta asco es forma de miedo. Asco es forma de miedo. Ujú. Claro. Entonces son esos detalles que suceden, ¿no? Que Sí, nos pasa, que tiran una puerta así fuerte y uno salta, ¿no? ujú, Porque le pareció una explosión. sí, sí, sí. Y así uno se va en la observación, se va haciendo consciente. Caramba, mira, puede que esto no me produzca miedo, el especialismo, pero esto sí. Pero esto sí. ¿Mm? Ujú, Estará sola me deprime, pero a otro no, y más bien quiere estar a sola, ujú, ¿no? ujú. Y así va variando, ¿no? Por eso el engaño es de las formas. Sí. A eso nos hemos referido mucho últimamente, que las formas Oh, sí, engañan. claro. Ujú. Ujú, que las formas Así es. engañan. Y Esas son las apariencias. me engañan para validar mis ilusiones. Ajá, Es decir, correcto. la ilusión no es la forma, sino lo que yo Mm. experimento. Eso es la ilusión. Eso, ahí es donde está el detalle allí. Sí, Porque la eso forma sí. es el aspecto externo que yo utilizo para pensar que los ataques vienen de afuera. Sí, ujú, Correcto. sí. Bueno, Gracias, María. El Hijo de Dios no necesita defenderse de sus sueños. Sus ídolos no suponen ninguna amenaza para él. Y ahora que comentábamos esto y lo dije, el ídolo que pienso que es una amenaza para mí no es esa forma que está ahí afuera. No es esa persona, no es esa situación. El ídolo es lo que yo siento. El ídolo es mi miedo. He hecho del miedo un ídolo y en cualquier forma que lo vea representado, pues evidentemente a parecer ser una amenaza para mí. El único error que comete el hijo es creer que son reales. Más, ¿hay algo que las ilusiones puedan lograr? Lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada. Y también esto lo hemos hablado mucho últimamente, que la mente desea ser engañada. Y esa es otra idea con la que nos revolvemos mucho. ¿Cómo voy a desear esto? El, el que tú desees eso te hace darte cuenta que efectivamente el poder lo tienes tú.
pero que el poder está distorsionado. Y tendría que estarlo para ti, para que te puedas sentir eh, falto de poder, es decir, víctima de lo que tú ves afuera. Pero si yo deseo ser engañada, quiere decir que he podido echar a andar el poder que se me dio, pero de manera distorsionada. Porque efectivamente no podríamos decir que aquí en el mundo, en el mundo de las apariencias, alguien cuerdo o medianamente sensato deseara realmente ser engañado o lastimado o maltratado o agredido. Pero en el fondo sí. Pero tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño. No te preocupes por cómo se va a lograr esto, pues eso no es algo que puedas entender, pero sí verás los grandes cambios que se producirán de inmediato una vez que hayas tomado esta simple decisión, que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar. Es decir, cambiar de deseo. Antes deseé una cosa, ahora puedo desear otra. Hemos aprendido aquí que este curso nos enseña que, que lo que hay que hacer es cambiarle el propósito a todo. Si antes esto servía para un propósito impío, dice el curso, ahora sirva eso mismo para un propósito verdadero o amoroso. Y es lo mismo con el deseo. De hecho, es lo mismo que el deseo. Si antes deseé que esto sirviera para esto, ahora deseo que esto sirva para otra cosa. Me están enseñando a desear correctamente o verdaderamente, que yo reconozca cuál es realmente mi único deseo, no no mis deseos correctos, el único que tengo. Me están enseñando a aprender a desear. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Es la decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño. Que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar. Pues así es como el Hijo de Dios declara que se ha liberado de todos ellos. Y por lo tanto, es libre. Qué paradójica es la salvación. ¿Qué otra cosa podría ser sino un sueño feliz? No me saco del sueño, la salvación. Sigo en el sueño, pero lo que aparentemente está en el sueño ya no me ataca, ni yo ataco. Todo es lo mismo porque todo soy yo. Eso es feliz, porque es el reconocimiento de quién eres, no el reconocimiento de quién crees que eres en la ilusión, sino de quién realmente eres. Lo único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie jamás hizo nunca, que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuera real. Entonces vemos que el perdón, la herramienta, dice el curso, excelsa del Espíritu Santo, no deja de estar presente. No pensemos que yo puedo hacer cambios significativos eh, simplemente con pensar que antes deseé ser engañada y ahora deseo ser libre.
porque esa declaración de ese deseo realmente no va a dar como resultado ningún cambio. Yo tengo que examinar realmente mis deseos y de verdad saber que el deseo de ser engañada de antes ya no me es útil y ya no lo quiero conservar y que solamente tengo un solo deseo, no mucho, uno solo. Y en eso recordamos la lección 185, deseo la paz de Dios. Y como la misma lección dice precisamente, desear la paz de Dios no es nada, pero desearla de todo corazón lo es todo. Y desearla de todo corazón, vean, habla de deseo, de desear. Desearla de todo corazón implica que deseas la paz de Dios y no deseas nada más. Esa examinación de deseos solamente la puedo hacer junto al perdón. No la puedo hacer nada más por declarar otro deseo, sino que estoy perdonando un deseo para poder tener el otro. Y ya sabemos nosotros que el perdón implica una examinación muy profunda y un descarte total de todo lo que yo creía que deseaba y de todo lo que creía que me convenía y de todo lo que creía que estaba bien y de todo lo que creía que era bueno o malo. Y aquí reafirma que lo pases por alto, que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuera real. Solamente el perdón me lleva a esto. Se te pide únicamente que permitas que se haga tu voluntad. Ahora podemos entender más claramente lo de que permitamos que se haga nuestra voluntad. Nuestra voluntad es nuestro deseo. La voluntad, el deseo, es, es la fuerza motriz de la conciencia. Es el poder de decisión. Por eso es que soy un tomador de decisiones. Porque por mi deseo puedo ver las cosas de otra forma. Porque por mi voluntad yo puedo ver lo que es real, no lo que era mentira o apariencia. Cuando me piden una mínima dosis de buena voluntad, lo que me están pidiendo es que yo desee otra cosa. Es que yo tenga el deseo de aprender, que yo tenga el deseo de cambiar verdaderamente. En alguna parte dice que nadie puede aprender si no quiere aprender. Entonces, aprender implica que yo desee aprender. Si no deseo aprender, no hay voluntad de aprender, no hay decisión por aprender, pues no voy a aprender, no voy a cambiar. Se te pide únicamente que permitas que se haga tu voluntad y que dejes de buscar las cosas que ya no deseas. Y tienes que darte cuenta de por qué ya no las deseas. Porque si crees que todavía las deseas, las vas a seguir buscando. Y se te pide también que permitas que se te libere de los sueños, de lo que nunca fuiste, y desistas de tu empeño en querer sustituir la voluntad de Dios por la fuerza de los deseos vanos, de las voluntades vanas. Hay una sección que se llama la base del sueño. Lean esa sección, reléanla, porque ya la revisamos en algún momento. Se encuentra en el capítulo 18.
No me acuerdo qué número de secciones, pero ahí la van a encontrar. Lean La base del sueño y verán cómo me está diciendo muy parecido a esto, que yo tengo que cambiar mi deseo, porque el deseo de separarme fue el que le dio origen a todo el sueño. Por eso se llama la sección así, la base del sueño. ¿Cuál fue la base de este sueño? Mi deseo. Yo no estoy soñando porque alguien me administró un somnífero, porque Dios me administró un somnífero eterno. Es que yo estoy soñando porque quiero soñar. Yo estoy en este mundo, parece que estoy en este mundo porque quiero estar aquí. Si nosotros comprendiéramos eso, las formas que vemos no nos engañarían, pero no nos engañarían en ningún sentido. No solamente en que yo podría ver que no solamente no me atacan, sino que tampoco me aman, tampoco me quieren, porque son ilusiones. Por mi deseo yo las puse ahí y no pueden ser lo mismo que yo. Yo ya no estaría en contra del mundo en ese sentido. No podría estarlo. Así que, llegado a este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y a desaparecer. Pues aquí la brecha inexistente comienza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. Esto es lo único que se te pide. Y también hemos escuchado muchas veces y muy probablemente nosotros mismos, nosotras mismas lo hayamos dicho, que este curso no sirve, que este curso no me da lo que promete, eh, y lo cierro y no lo abro más, o incluso lo tiro a la basura. Pero ya revisé si yo estoy haciendo lo que este curso me pide para obtener lo que me promete o no lo estoy haciendo. Porque en ese sentido, pues sí, este curso no me va a servir si yo no quiero hacer lo que me pide. Y aquí reafirma, esto es lo único que se te pide. Se te pide algo, puesto que esto es un curso o este material es un entrenamiento mental, pues para entrenar mi mente se me pide que lleve a cabo ciertas cosas. ¿Las estoy haciendo? Nada menos veíamos hace unos días las reglas para tomar decisiones. ¿Las estoy haciendo? ¿Las estoy llevando a cabo? Día con día mm, abro los ojos y pienso en lo que se me pide que piense, o como cuando en un principio de las lecciones me dice, acostúmbrate, tal vez con otras palabras, acostúmbrate, habitúate a pasar 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche con Dios. ¿Lo hago? ¿O me levanto rapidísimo porque yo tengo mucha prisa, el mundo me exige que llegue temprano y que haga esto y que haga la otra actividad y yo no puedo pasar 5 minutos, 3 minutos en silencio con Dios y luego establecer las condiciones del día que quiero y reconocer que para esto no tengo que tomar decisiones por mi cuenta? ¿Lo hago? Porque esa sería la forma en que dentro del entrenamiento mental podría yo decir que voy bien, porque
repito el inicio del párrafo 8, porque llegado a este punto, el sueño de separación empezaría a desvanecerse y a desaparecer. Si no parece que se desvanece ni que se deshace, que se desaparece, es muy probable que yo no esté haciendo lo único que se me pide. Alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho, sino que pida tan poco. En realidad no pide nada, y aún en las ilusiones, solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Todavía una persona también hace muy poco me seguía diciendo, es que he entendido todo esto muy bien, pero yo no sé cómo perdonar, yo no sé qué perdonar, no he entendido el perdón. Es que el perdón es solamente un sustituto del miedo, que intercambies tus pensamientos de miedo, tus ilusiones, tus ídolos, que solamente son ideas, no son cosas, que los intercambies por otras ideas que parece que en este momento no son tuyas. Hablando de juguetes, como esa imagen que hemos visto mucho en redes sociales, en donde la niña le pide a Jesús su juguete y él le dice a ella que le dé el juguete, porque él tiene otra cosa mejor para ella. Eso es el perdón, que yo intercambie mis juguetes por lo que la realidad tiene para mí. No tengo que hacerme tantas vueltas y no tengo que hacer tantos malabares ni psicológicos ni espirituales para el perdón. Simplemente ya no deseo esto, deseo la verdad. Como yo no sé qué es la verdad y el Espíritu Santo sí lo sabe, Espíritu Santo, te entrego esto, son mis ilusiones, y dame la verdad. Y estás perdonando, y ya estás perdonando. Y eso necesitas hacerlo de todo corazón, sin decir, voy a esconder uno de mis juguetes o uno de mis deseos, a ver si el Espíritu Santo no lo ve y me lo puedo conservar, y además Él me da lo suyo. Así no se puede. Si los compromisos son totales, entrego totalmente para recibir totalmente. No puedo recibir parcialmente, ni dar parcialmente. Entonces, mm, habíamos leído esto, y aún en las ilusiones, solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. La brecha se vacía de todos los juguetes de temor, poniéndose así de manifiesto su irrealidad. Los sueños no sirven para nada, y el Hijo de Dios ya no tiene necesidad de ellos. No le ofrecen ni una sola cosa que él pudiera alguna vez desear. El Hijo de Dios se libera de las ilusiones por su propia voluntad, por su propio deseo, y simplemente es restaurado a lo que es. ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo a su Hijo? Y para que se te dé, para que Dios se te dé, o para que todo se te dé, pues debes mínimamente desearlo. Porque si no hay un deseo, pues ¿cómo se te podría dar a fuerza? No.
Vamos a la sección siguiente, si no tienen algún comentario. Es la sección 5 y se llama el único propósito. Podemos entender entonces que el único deseo. El mundo real es el estado mental en el que el único propósito para el mundo es el perdón. Y como el perdón es lo mismo o lo más parecido al amor de Dios aquí en el mundo, entonces el único propósito para el mundo es el amor. El mundo deja de tener todos los propósitos que antes le di o que quise que tuviera, o los deseos que quise que el mundo fuera, para lo que el mundo fuera. El miedo ha dejado de ser el objetivo. Vean, antes fue un propósito. Por eso decíamos antes, lo que sea que veas en el mundo te va a dar miedo, lo que sea. ¿Por qué ser el objetivo? Ese era el propósito que antes tuvo el mundo. El miedo ahora ha dejado de ser el objetivo, pues escapar de la culpa se ha convertido ahora en la meta. Se reconoce el valor del perdón que pasa a ocupar el lugar de los ídolos, los cuales dejan de perseguirse porque ya no se les atribuye ningún valor a sus regalos. No se establecen reglas fútiles, ni se le exige a nada ni a nadie que cambie y se amolde al sueño de miedo. Por el contrario, hay un deseo de querer comprender todas las cosas creadas tal como realmente son. Pero tal como realmente son, no como quiero que sean. Y se reconoce que todas las cosas tienen que ser primero perdonadas y luego comprendidas. No puedo comprender nada si no hay perdón. Por eso, si nos regresamos nuevamente a alguna de las lecciones, encontraremos que no entiendo nada de lo que veo aquí, porque no está perdonado. Si estuviese perdonado, vendría una comprensión, vendría la luz, la claridad mental, que también lecciones más adelante dice, la luz ha llegado. Y esa lección comienza diciendo, he perdonado al mundo y me he perdonado. Por eso la luz ha llegado, por eso la comprensión llegó. Sin perdón no se puede entender nada aquí. En este mundo se piensa que el entendimiento se consigue mediante el ataque. En el mundo real es evidente que atacando es como se pierde y se reconoce claramente la insensatez de tener como objetivo a la culpabilidad. Vean cómo hay después de esto viene un reconocimiento de que haber tenido como objetivo a la culpabilidad fue totalmente insensato. Sin embargo, antes de entender esto intelectualmente y obviamente antes de perdonar, nuestra meta siempre fue la culpabilidad. Ese fue siempre nuestro objetivo. ¿Cómo podríamos haber querido la culpabilidad? ¿Culpar o sentirnos culpables? Bueno, sí lo fue. Por eso teníamos atracción por la culpa. En dicho mundo no se desean los ídolos, pues se entiende que la culpabilidad es la única causa
de cualquier dolor. Nadie sucumbe ante su vana atracción, pues el sufrimiento y la muerte se han percibido como cosas que ya no se desean. En estos capítulos últimos y en varias secciones de estos capítulos se va a ocupar mucho esta palabra, desear, deseo, desear. Y por las cuales no vale la pena esforzarse. Si hay algo, es que es muy lógico, si hay algo que ya no deseas, ¿como por qué te esforzarías en alcanzarlo o en obtenerlo? Antes pensabas que la culpa era deseable, por eso te esforzabas en alcanzarla. El perdón hace, entre comillas, ya sabemos que el perdón no hace nada, pero lo que ocurre en tu mente al perdonar es que la culpa se ve como algo indeseable, no valioso, y ya no quiero alcanzar eso, porque no es valioso y porque no me sirve para nada. Eh, Se ha vislumbrado la posibilidad de liberación y se le ha dado la bienvenida. Y ahora por fin se comprenden los medios por los que se puede alcanzar. El mundo se convierte en un lugar de esperanza porque su único propósito es ser un lugar donde la esperanza de ser feliz pueda ser colmada. En algún lugar leemos también, en algún pasaje del texto leemos que dice, ahora la esperanza sí está justificada. Ahora sí es posible tener esperanza. Antes no, por más esperanza que albergaras, si tu propósito era la culpa, tu esperanza de ser feliz y estar en paz no tenía ningún sentido. Pero ahora la esperanza sí está justificada. Y nadie está excluido de esta esperanza porque todos se han unido en la creencia de que el propósito del mundo es uno que todos tienen que compartir. Si es que dicha esperanza ha de ser algo más que un simple sueño, algo que todos tienen que compartir. La esperanza de que yo sea feliz y esté en paz, que yo tenga amor, que yo esté unido, ya no es solo para mí, porque si no estamos unidos todos, yo no puedo ser feliz, yo no puedo estar en paz. Aún no se recuerda el cielo totalmente, pues el propósito del perdón todavía necesita alcanzarse. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que irá más allá del perdón y de que solo seguirá aquí hasta que éste se consuma perfectamente en él. Por eso parece que seguimos aquí, porque no se ha consumado totalmente o perfectamente. Ese es su único deseo, ir más allá del perdón. También en otra clase con otro grupo, una persona decía, yo sí entiendo el deseo, el único deseo de estar en paz. Y yo sí creo que lo tengo, pero también reconozco
que deseo seguir en el mundo. Entonces no lo reconoces. Todavía no hay un único deseo. Y por eso, porque deseas seguir en el mundo, por eso sigues aquí. Y como Jesús conoce bien nuestras mentes, Él no me está diciendo que yo soy muy buen alumno, yo soy muy buen estudiante y que he perdonado todo porque yo ya no deseo este mundo. Él lo sabe, por eso dice aquí, aún no se recuerda el cielo totalmente, porque todavía no es mi deseo el recuerdo total del cielo. Todos deseamos todavía el mundo, de una o de otra forma. Pero eso no me hace ni malo, ni mala persona, ni pecador, ni mal estudiante, ni mal alumno de Jesús. No, no me hace nada. No me define de ninguna manera, más que, pues, equivocado todavía. Y como por eso no se me va a castigar, quiere decir que yo sigo en el juego, yo sigo en el proceso, y está bien que siga ahí. No está ni mal ni bien que parezca que yo estoy en este mundo todavía. No está ni mal ni bien, no está nada. Pero sí tengo que reconocer lo que hay en mi mente. Todavía hay un deseo por esto. Y el perdón no es total. Todo temor ha desaparecido porque él está unido a sí mismo en su propósito. Su esperanza de felicidad es tan segura y constante que apenas puede seguir esperando aquí por más tiempo con los pies aún tocando la tierra. No recuerdo el cielo totalmente, pero ya no estoy tan loco. Aún así, se siente feliz de poder esperar hasta que todas las manos se hayan unido, perdón, y todos los corazones estén listos para elevarse e ir con él. Pues así es como se prepara para dar el paso con el que se trasciende el perdón. Todavía tenemos que trascender el sueño feliz. No nos vamos a quedar en el sueño feliz nuevamente por una eternidad. Ese sueño feliz también tiene que ser trascendido. El paso final lo da Dios, porque únicamente Él pudo crear un hijo perfecto y compartir su paternidad con Él. Nadie que nos encuentre en el cielo puede entender esto, pues entenderlo en sí es en sí el cielo. Ya sabemos que Dios no da paso. Esto lo aprendimos en los primeros capítulos. Dios no da pasos, porque su creación no es gradual, es total. El paso que dio hacia ti fue en el momento de tu creación. Él se extendió de él mismo hacia ti. Ahí está su paso. Y ya lo dio. Ya no puede dar más pasos. En alguna lección de las últimas del libro de lecciones leemos, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacerse. Él ya dio el paso.
Pero esto aquí no se entiende. Necesita haber suficiente perdón para entender. Recuerden que el entendimiento llega después del perdón. Debe haber suficiente entendimiento para entender esto. Una vez que lo entiendes o que es entendido, estás en el cielo. Ahí porque ahí reconoces que si había todavía, aunque sea un mínimo de deseo, de estar en el mundo o de parecer que estás en el mundo, no era, no era tal, no podía ser. Pero cuando lo reconoces firmemente, totalmente, incluso el mundo real tiene un propósito que se encuentra por debajo de la creación y la eternidad. Pero el miedo ha desaparecido de él porque su propósito es el perdón, no la idolatría. Y así, el Hijo del Cielo está listo para ser quien es y para recordar que el Hijo de Dios sabe todo lo que su Padre entiende y que lo entiende perfectamente junto con él. Este párrafo 4 es un párrafo eh, muy profundo, es importante, es crucial y no quiere decir precisamente que defina una etapa nuestra, una fase nuestra, pero, pero creo que sí podemos darnos cuenta en dónde estoy pisando, en dónde estoy pisando ahora. Y no vamos a concluir nada porque yo no sé si tu deseo de estar en el mundo es más grande que el mío, o el mío más pequeño, o el mío más grande que el tuyo. No lo sé. Por lo tanto, no puedo yo decir que tú vas mejor que yo voy mejor que tú vas más adelante, que yo voy atrás, o que yo me he detenido. Pero sí podemos saber cada quien en dónde estamos pisando. El mundo real ni siquiera se aproxima a eso, pues ese es el propósito de Dios y solo de Dios, si bien se comparte totalmente y se logra perfectamente. El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que, aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Creo que esta es la mejor definición de mundo real que he escuchado o que he leído aquí. El mundo real es un estado en el que la mente ha aprendido cuán fácilmente desaparecen los ídolos, que, aunque todavía se perciben, ya no se desean más. Ese es el mundo real. Cuán fácilmente los puede abandonar la mente que ha comprendido que no son nada, que no están en ninguna parte y que no tienen ningún propósito. Pues solo entonces se puede entender que el pecado y la culpabilidad no tienen propósito alguno y que no significan nada. Por eso se nos habla de que Jesús podía estar con cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de situación, con cualquier tipo
cosa o circunstancia y que eso no le significaba absolutamente nada. Y después de eso, pues no le faltó mucho para dejar el mundo de las apariencias, o como dice más anteriormente, para dejar de pisar la tierra. De esta manera es como el propósito del mundo real se lleva dulcemente hasta tu conciencia para que reemplace el objetivo de pecado y culpabilidad. Por ahora, este es el propósito que queremos alcanzar. No queremos alcanzar el que nos decía acá, en donde dice que nadie que nos encuentre en el cielo puede entender esto. Por ahora nuestro propósito es el mundo real, el sueño feliz. Y el perdón purifica felizmente todo lo que se interponía entre tu imagen de ti mismo y lo que realmente eres. La brecha ya no existe. Sin embargo, Dios no necesita crear a su hijo nuevamente, ¿ven? No necesita dar ningún paso. Dios no necesita crear a su hijo nuevamente para que a éste se le restituya lo que es suyo, porque jamás existió brecha alguna entre tu hermano y tú. Y el Hijo de Dios volverá a saber lo que supo cuando fue creado, porque el paso ya se había dado. Y no puedes perder el conocimiento, y no puedes perder el entendimiento. Cuando dos o más hermanos comparten un mismo propósito en el mundo del miedo, se encuentran ya en el umbral del mundo real. Puede que aún miren atrás y piensen que ven un ídolo que todavía desean, mas su trayectoria ha sido ya firmemente trazada en dirección contraria a la de los ídolos, hacia la realidad. Pues cuando se dieron la mano, fue la mano de Cristo la que tomaron, y contemplarán a aquel de cuya mano van nacidos. La faz de Cristo se ve antes de que se pueda recordar al Padre, pues éste permanece en el olvido hasta que su Hijo haya llegado más allá del perdón hasta el amor de Dios. El amor de Cristo, no obstante, se acepta primero, y entonces aflora el conocimiento de que ambos son uno. El amor de Cristo es, es el reconocimiento que dos o más hermanos hacen de que son unidos el Hijo de Dios, de que son el Cristo. Ese es el amor de Cristo. Ese es el que se acepta primero. Te tienes que reconocer primero como hijo para que puedas reconocer el Padre. No puedes reconocer al Padre y tú no reconocerte como hijo. Cuán fácil y ligero es el paso que te saca de los estrechos confines del mundo del miedo una vez que has reconocido de quién es la mano de la que vas asido. Tienes a mano todo lo necesario para poder alejarte del miedo para siempre con perfecta certeza y para seguir adelante y llegar lo antes posible a las puertas del cielo.
pues aquel de cuya mano vas asido solo estaba esperando que te unieras a él. Y ahora que has venido, ¿se demoraría en mostrarte el camino que debes recorrer contigo? Tu bendición descansa sobre ti tan indudablemente como el amor de Dios descansa sobre él. Su gratitud hacia ti sobrepasa tu entendimiento, pero le has permitido liberarse de sus cadenas para que juntos os dirijáis a la morada de tu Padre. Esto que leemos en el párrafo 8 se parece a la sección que se llama Porque ellos han llegado. Un viejo odio está desapareciendo del mundo y con él va desapareciendo también todo miedo y rencor. No vuelvas la vista atrás, pues lo que te espera más adelante es lo que siempre anheló tu corazón. Es tu único deseo. Renuncia al mundo, pero no con una actitud de sacrificio, pues nunca lo deseaste. ¿Qué felicidad que alguna vez buscaste en él no te ocasionó dolor? Esta pregunta pues es para reflexión. ¿Qué momento de satisfacción no se compró con monedas de sufrimiento y a un precio exorbitante? La dicha no cuesta nada, es tu sagrado derecho, pues por lo que pagas no es felicidad. Y aquí hemos pagado por todo, todo cuesta aquí. Cuesta monedas y cuesta otra forma de pago, pues todo aquí cuesta. Entonces, todo por lo que pagamos no puede ser felicidad. Que la honestidad te acelere en tu camino y que al contemplar en retrospectiva las experiencias que has tenido aquí, no te dejes engañar. Que has tenido aquí, no te dejes engañar. Por todas ellas hubo que pagar un precio descomunal y sufrir penosas consecuencias. No mires atrás excepto con honestidad. Y cuando un ídolo te tiente, piensa lo siguiente. Siempre que me dicen piensa lo siguiente, di lo siguiente, pues es para hacerlo, es para pensarlo, es para decirlo. Siempre que un ídolo te tiente. Jamás te dio un ídolo cosa alguna, excepto el regalo de la culpabilidad. Cada cosa que te dio se compró con la moneda del dolor y nunca fuiste únicamente tú quien pagó por ella. Si me condeno, no me condeno solo. Sé pues misericordioso con tu hermano y no aceptes nunca un ídolo irreflexivamente, ni olvides que tu hermano pagará el costo al igual que tú. Nunca aceptes una ilusión sin examinarla. Pues se demorará cada vez que tú vuelvas la vista atrás y no percibas de quién es la amorosa mano de la que vas asido. Mira pues solo hacia adelante y camina lleno de confianza con el corazón, latiendo felizmente con esperanza y no palpitando con temor.
La voluntad de Dios reside para siempre en aquellos cuyas manos están unidas. No en las que están separadas. Hasta que se unieron, pensaban que él era su enemigo. Mas cuando se unieron y compartieron un mismo propósito, les fue posible entender que su voluntad es una. Y así la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias. Y no van a poder seguir olvidándose por mucho más tiempo de que no es sino la suya propia. Cuando nos hablan de unirnos y de unir nuestra voluntad como una misma o de tener un mismo propósito con otro hermano o con más hermanos, no quiere decir que en la forma o que verbalmente nos tengamos que poner de acuerdo en la unión o en el amor. Porque si no, imagínate con cuánta gente tendrías que ir hablando para ponerte de acuerdo, a ver si quieres. Con que tú establezcas el propósito y permitas la llegada del hermano, ahí ya se habrán puesto de acuerdo los dos. Cuando permitas la llegada de un hermano y veas que lo que parece hacer no es un ataque, sino una petición de amor. Ahí ya se habrán puesto los dos de acuerdo. Ahí ya los dos tendrán el mismo propósito, porque su propósito, aunque tenga la apariencia de ataque, su propósito es unirse a ti. Cuando tú convienes en ese propósito, los dos ya se pusieron de acuerdo. Y si dos se pusieron de acuerdo, no les queda más que extender el amor y la paz con otros que se vienen a poner de acuerdo también. Entonces tu propósito tiene que estar establecido desde un perdón que vas a otorgar, ya no a la ilusión, perdón, ya no a lo que crees que es realidad, sino a la ilusión. Porque solo lo que se perdona son ilusiones, no realidad. Y esta es la práctica pues que muchas veces nos cuesta trabajo hacer. Reconocer que el otro no me está haciendo nada y que solo viene a unirse, que solo pide unión, que solo pide ayuda y no ver en ello ataque y justificación de mi ataque. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Vamos bien? Gaby, Sí, María. ah, escuchando estos dos del 9 en adelante, ¿no? Ujú, Me, me viene a la mente que precisamente la resistencia que uno tiene, ujú, o que tengo yo, para decirlo en términos de mi mente, ujú, que no es mía sola, pero en todo caso. ujú. Eh, ese todavía llegará un instante en que uno se encontrará, como decir, frente a la puerta y lo único que falta es abrirla, pero en el sentido de lo que está diciendo aquí, porque creo que estas últimas
mm, enseñanzas aquí, tiene que llevarnos siempre a la cosa de que uno quiera realmente decir, sí quiero, sí deseo, así como nos pide la pequeña dosis de buena voluntad para empezar a escucharlo. Porque cuando dice renuncia al mundo, es como para decirle a uno que una de las reflexiones que pueda hacer uno diariamente está allí. Él sabe que en la verdad, él dice, tu deseo verdadero no es ese, pero tú crees que lo es. Ujú, Porque ese paso de, él sabe que ese no es tu deseo verdadero, pero el rollo es que yo creo que sí lo es. Siempre por eso la separación comenzó con eso. No ocurrió, pero yo creo que sí ocurrió. ujú, Entonces, ese por lo menos detenerse allí a eso que nos pide como observación permanente de las ilusiones, porque si no las examinamos, ¿qué implica eso? Examinar las ilusiones tiene que ver con tu ilusoria idea de que tú quieres este mundo, te gusta este mundo. ujú, Y ujú, incluso nos dice que qué felicidad que alguna vez buscaste en él y solo cuando la he buscado siempre he terminado en dolor, ujú. siempre. La experiencia de vida de quien sea va a decirte, yo ando buscando en este mundo la felicidad, en lo que sea del mundo, Sí. que es solo una apariencia, es una ilusión. Pero en todo caso uno no la ve como ilusión, la ve como realidad, entonces si en la pareja, si en el dinero, si en los placeres de diversa índole. Y entonces está allí, ¿no? Y uno tiene miedo a preguntar para encontrar el verdadero deseo, Ujú, porque todavía hay ese autoengaño. ¿No será que todavía puedo encontrar aquí esa felicidad? Pero si uno observa esa búsqueda en la forma que sea de la felicidad, va a terminar reconociendo que lo único que encontró fue dolor. ujú. Entonces, esta parte, pues, donde nos está volviendo a repetir lo que nos repiten en varias partes del curso, donde nos ha mostrado lo que ya ocurrió, que ya se llegó al mundo real y luego se pasó porque esto ya dejó de ser. Ujú, Entonces, la insistencia de él de presentarnos es por esa resistencia, sí. de que más vale bueno, malo conocido que bueno por conocer. Ujú, ujú, Entonces, es para eso, ¿no? Como para uno incluso de pronto hasta llegar a una primera conclusión, no, no, en verdad pienso que quién sabe que todavía puedo tener de aquí algo de eso, ¿no? ujú. Eh, porque haya ese dilema, ese, como diría Shakespeare, ¿no? El dilema de ser Pero o no no sé. ser. Ujú, Entonces, creo que por lo menos a mí no me ha tocado estos pedazos, así estas partes, sí. porque está todavía, ¿no? Ese detalle, es que está como, a pesar de que por ahí por el capítulo 8 dijo que no se tuviera temor de que abruptamente pasaras nuevamente, ni al mundo real y mucho menos al conocimiento, porque hay que pasar primero por ahí obligatoriamente, o Ujú. ya se pasó por ahí. O ya se pasó por ahí. Pero yo creo que esa parte, por lo menos es una de las tantas que yo trato de, como dice, de observar, meditar, porque uno va como cayendo todavía en esos detalles, que hay cosas del mundo que uno no quiere Sí. soltar. No quiere soltar. Que Ujú, por lo menos tengo que decirlo en función de mí. sí,
sí, Y entonces allí está esa resistencia, pero noto la forma amorosa del Espíritu Santo de llevarnos en muchos momentos hasta que seguramente llegue ese instante para este fragmento de mente, ese entendimiento, esa comprensión de que es así y punto. sí, es ¿Ves? así, sí, tal cual, María. Convengo contigo Ajá. totalmente, totalmente, Y entonces, porque bueno, entonces, yo también lo hablo en función de mí, sí. Ujú, claro. Entonces, bueno, pero me refiero, lo remueve a uno, ¿no? Y lo invita, ¿no? Con esa amorosidad ujú, a, a que no, el hecho de que llegue a la conclusión, no, todavía quiero estar un ratito aquí, ujú, ¿no? ujú. Este, no hay problema, no ha pasado nada, No, no, porque eso es lo bueno de cuando el Espíritu Santo va llevándolo y al final no ha pasado nada, no, pero uno está en una batalla absurda, pero está en ella. sí, ¿Eh? sí. Y también cuando parece, porque todo, todo en la forma son apariencias, tanto si están las formas como si no están, Ajá. eh, cuando parece que no están, creo que, creo que yo todavía puedo guardar cierta esperanza, Mm. albergar cierta esperanza en que este mundo me pueda dar algo de lo que yo quiero. En realidad, si uno se da cuenta de lo que hemos dicho, de lo amoroso que es él, Ujú, paciente y todo eso, es que en realidad me está ofreciendo no irme de ese juguete ujú, sin antes disfrutarlo. ujú, ujú. Así que no hay problema por eso, Claro, no hay ningún problema por eso. porque al fin de cuentas se ha de pasar por ese mundo real, donde ya la paz es parte de ese, que no va a durar mucho porque no hace falta que dure mucho, No. porque entonces será uno más bien quien diga, no, vamos rápido. Ujú, ¿Eh? Entonces, bueno, quería comentar eso porque lo voy experimentando aquí en la lectura. sí, sí, también yo me sentí un poco tocada por esto que leímos en estos últimos párrafos. Eh, sí, o sea, no pasa nada si parece que todavía yo deseo estar un poco más o mucho más aquí. Eh, lo único que indica eso es que la mente todavía tiene necesidad de las lecciones del ego en lugar de las lecciones del Espíritu Santo. Y en la medida que dure esa aparente necesidad, es que durará el aparente sueño. Correcto, es así. Algún día, Porque si no, si ya, ya si uno lo hubiese soltado, no habría claro, nada. claro, Pero no lo ha soltado. pero no lo ha soltado. Exacto. Pero bueno, esa es parte de cómo se ha dado el proceso Ujú, de lo que duró un instante, pues. ujú, ujú, Y que uno estando dentro de ese instante le parece que son millones de años. sí, sí. Un engaño más, nada más. Engaños, claro, son engaños. Hace unos días, no muchos, recordaba a alguien que, un maestro del curso que en estos meses últimos del año pasado, este, dejó su cuerpo. Y hace unos días lo recordaba y yo decía, yo pensaba que se me hace muy, muy complicado entender que esa persona ya no esté aquí y ya no esté
Fíjense la palabra que me vino, el pensamiento que me vino, y que ya no esté disfrutando de lo que aquí se pueda disfrutar. Pero de pronto, así de un instante a otro, vino otro pensamiento en donde vi que esa persona o cualquier otra en realidad nunca estuvo aquí, así como yo tampoco, y que, y que mi pensamiento acerca de que aquí se puede disfrutar algo está todavía vigente. Entonces, eso parece hacerme seguir aquí. Tampoco puedo decir que aquella persona o cualquiera que ya no esté físicamente, eh, su mente se haya modificado o haya cambiado de tal grado que abandonan un cuerpo. Tampoco lo puedo decir, no lo sé, no lo sé, pero sí alcanzo a comprender, aunque sea muy levemente, que nunca ninguna persona pudo estar aquí. Porque si esto no es real, tiene que serlo totalmente. No puede ser real en unos sentidos o en unos aspectos y en otros no. Es que no es real en absoluto. Así como esa persona físicamente ya no está aquí, esta persona o este cuerpo que creo tener solamente da la apariencia de seguir aquí, pero tampoco está. Aquí no hay nada. Y como decía María, estos párrafos que tocan en esos puntos, sí le dan a uno para reflexionar muchas cosas y para honestamente reconocer qué es lo único que deseamos, lo único que deseamos, en contraposición a todo lo que creemos seguir deseando. Cualquier otro deseo que no sea el único que deseamos, no es en realidad un deseo. Vamos, no es deseo. Aunque yo crea que deseo todavía un poco más el mundo, eso no es deseo. Si eso proviene de una mente sin causa, pues no puede ser un deseo verdadero. Pero como creo que es verdadero, lo vivo como realidad. Pero bueno, hay mucho que profundizar aquí y mucho que reflexionar, porque si estamos leyendo esa sección o terminamos de leer esa sección que se llama El único propósito, pues puedo llegar en mi propia mente a saber, a entender, a reconocer cuál es ese único propósito y que no tengo ningún otro. Finalmente, si un día, mañana, dentro de un mes o dentro de 50 años, este cuerpo no está, pues nunca estuvo. ¿Qué importa si un día parece no estar? Nunca estuvo. Solamente fue un, un instante en el que la mente sueña una vida con un cuerpo, pero no pasó nada más allá. Bien, pues ya no me voy a extender en esto porque da para mucho, o puede dar para mucho. Eh, pues nos quedan 13 minutos para terminar la clase
Y si leemos esta sección siguiente, la vamos a dejar inconclusa. ¿Les parece que dejemos la clase aquí? Y regresamos el próximo lunes a leer la sección 6, la justificación del perdón. Sí, ¿Sí? vale la pena. Vale Ujú. la pena Bueno, porque de verdad que podemos reflexionar mucho acerca de lo que leímos hoy. Bien, voy a dejar ujú. de compartir entonces y pues, nos despedimos, chicas. Voy a dejar de grabar también.